Alors, bonjour à tous, c'est Mademoiselle Moulefra, professeure d'espagnol, cycle secondaire du groupe scolaire Bouabdallah. Alors, soy la profesora Meriem, Moulefra Meriem, soy profesora del idioma español y esta clase es para el segundo curso de secundaria lenguas extranjeras. هذا الدرس السنة الثانية ثانوي. Pues, continuamos. Bueno, somos el lunes a 24 de enero de 2022. Continuamos con la misma unidad número 3, vida cotidiana y compras. Pues vamos a hacer la competencia lingüística, claro, gramática. Y la lección de hoy va a ser el gerundio. Vamos a saber qué significa el gerundio cuando lo utilizamos y cómo se forma, ¿vale? Bien, alors, vamos primero a observar unas frases que voy a escribir. He escrito la primera, voy a escribir la segunda y vamos a observar juntos y vamos a explicar. Bien, pues la primera es, la madre está lavando los platos. La segunda, el niño está comiendo el chocolate. El chocolate. Bien. Alors, la madre está lavando los platos. Donc, el verbo que tenemos aquí en la frase es el verbo estar. Lavando, pues lavando es nuestra lección de hoy. Pues lavando es la forma del gerundio, ¿vale? Está lavando. El gerundio, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo نستعمله? Alors, نستعمل el gerundio para expresar la continuidad de una acción. نستعمله باش نعبروا على استمرارية الحدث. Por ejemplo, la forme c'est, por ejemplo, en français decimos en train de faire quelque chose. Par exemple, je suis en train de manger le chocolat. Alors, en train de, en train de, en espagnol decimos estar más verbo más ando ou la yendo y vamos a ver por qué. Alors, عندنا la madre está lavando los platos, el niño está comiendo el chocolate. Pues aquí tenemos el verbo lavar. Pues notamos que el verbo lavar termina con AR. Y aquí el verbo comer, muy bien. El verbo comer. Pues, alors, باش نعبروا على la continuité تاع l'action استمرارية الحدث نستعملوا el verbo estar tiene que ser conjugado alors estar conjugado más verbo radical del verbo juste le radical نحو el AR o نحو el ER bien sûr. Y si tenemos, claro, un verbo que se termina con IR, por ejemplo, abrir, نحو la IR. تولي كما هذه, abriendo, ¿vale? Pues el radical del verbo más إلا كان يكمل بالAR تولي ando. Y si el verbo termina con ER o IR, ponemos yendo. Alors, radical del verbo, ¿qué es? Es el verbo, pero eliminamos la terminación. Aquí comer, el radical es com. Abrir, el radical es abr, ¿vale? Lavar, el radical es la. Pues ando, más ando o yendo.
Aquí radical, hemos dicho lab, pues lab. نجو لهنا نشوفو termina con AR, pues يولي ando. Claro, lavar termina con AR, donc تولي عندنا lavando. هنايا عندنا comer, el radical es com. Pues radical del verbo escribimos com. نجو نشوفو هنا el verbo termina con ER, IR ولا AR. Donc عندنا هنا ER, comer. Donc ponemos yendo. Pues aquí tenemos la forma del gerundio. Comiendo, lavando, abriendo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño esquema para resumir lo que hemos dicho. Bien. Vamos a hacer un pequeño esquema. Alors, tenemos estar. El verbo estar tiene que conjugado. Más. Pues نزيدوله. Más. El radical del verbo. اللي هو قلنا هنايا por ejemplo lavar, lave, comer, com. Bien. Alors radical del verbo. واش نزيدو radical del verbo? Si el verbo termina con AR نردوها في بلاصة الAR نردوها ando. Y si el verbo termina con ER o IR, pues lo reemplazamos por yendo. Muy bien. Ejemplo. Hablar. Hablando. شدرنا خلينا الراديكال نحينا الAR ورمبلاسيناها بالando. Está muy fácil, ¿vale? Tenemos aquí ejemplo del verbo correr. Correr, pues ¿qué hacemos? Eliminamos la ER, perdón, y la reemplazamos por yendo. Pues aquí tenemos corriendo. Bien. 2. Vamos a hacer lo mismo. Otro ejemplo que termina con IR. Por ejemplo, aquí tengo el verbo vivir. Pues, ¿qué hacemos? Lo mismo. Eliminamos la terminación del verbo que está en infinitivo. En este caso tenemos la IR. Pues nos queda el radical. اللي هو bib. ونزيدو له. Y vamos a añadir yendo. Y aquí tenemos el resultado viviendo. Pues eso es el gerundio de forma general. نذكركم نستعملوا الجيرونديو باش نعبروا على استمرارية الحدث. Par exemple, أنا je suis en train de marcher, estoy andando, ¿vale? Estoy, el verbo estar que está conjugado con yo, estoy andando. Parce que c'est le verbe andar. Par exemple, je suis en train d'expliquer, alors estoy explicando. Explicar. نحيو له la AR تولي عندنا ando. Donc, estoy explicando. Je suis en train d'expliquer. Muy bien. Alors, acuérdaos que la conjugación del verbo estar es de la manera siguiente. El verbo estar es un verbo irregular. Alors, irregular
يبان لكم باللي irregular solamente con la primera persona, pero no lo es. Es irregular con todos los pronombres personales y vamos a ver por qué. Alors, عندنا con el yo estoy. Donc يتبدل. ما نحوش ال AR ونديرو O تولينا esto. No, es un verbo irregular. Vuelve estoy. Tú. Estás. Él. Bueno, él, ella, usted, claro. Está. Nosotros o nosotras estamos. Vosotros estáis. Ellos, claro, ellos, ellas y ustedes están. Alors, علاش قلت لكم يبان لكم un verbe اللي يجي irregular solamente con la primera persona de singular اللي هي اليو estoy بصح en vrai هو irregular مع كامل los pronombres personales. علاش؟ باسكو لو كان ما جاش irregular مع las otras personas تجي هكا estás sin acento. Está. Pues eso es lo que hace la diferencia. Pues quizá el accent ولا irregular con todos los pronombres personales. Y el acento es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, aquí y aquí, si escribo el verbo sin acento, va a significar otra cosa, ¿vale? Va a ser un pronombre demostrativo. Por ejemplo, esta mesa, esta silla, ¿vale? Pues aquí tenemos el verbo estar con acento, que está bien marcado, ¿vale? Muy bien, pues el gerundio es para expresar, hemos dicho para expresar la continuidad de la acción y se forma con el verbo estar más la forma del gerundio اللي هي ando ولا yendo. Muy bien. Más ejemplos. Por ejemplo, tengo la profesora está escribiendo en la pizarra. Está escribiendo. Pues escribiendo, ¿qué verbo es? Es el verbo escribir. IR. Donc, نحينا la IR ودرنا yendo. La profesora está escribiendo en la pizarra. Preparar, ejemplo de preparar, préparer. La madre está preparando el desayuno. Alors, está, el verbo estar, la madre, pues ella está preparando, el verbo preparar, donc ando. El desayuno هو فطور الصباح. الأم تحضر فطور الصباح. Elle est en train de préparer. Donc راها في استمرارية الحدث. مازال ما كملت، مازالها تبريباري. ¿Vale? Bien, aquí tenemos bueno, هذه la forma régular اللي هي الحالة العادية. عندنا toujours des formes irrégulières, formas irregulares, des exceptions. Algunos ejemplos, par exemple, decir, ما نقولوش defiendo, نقولو diciendo. La E vuelve I. Alors, aquí voy a escribir algunas excepciones. Bueno, hay muchas excepciones, pero voy a escribir solamente algunas y aquí vais a tener el tablero اللي نخليه لكم من بعد اشوفه. ¿Vale? Pues عندنا 3 تاع الاكسبسيونيز. عندنا لي لا اي vuelve i، عندنا لا او vuelve u، وعندنا formas اللي يجوا بلا y. ¿Vale? Pues por ejemplo decir تولي diciendo. alors انا كي نقول بلي فورم عندنا لا فورما irregular ماشي معناتها ما تجيش هنايا يندو ولا هنا ما تجيش اندو. لا irregularidad هذا التغيير يجي في الراديكال تاع الفيربو.
كيما حنا درنا نحينا الاي ار ودرنا يندو نورمال عادي. وين راه التغيير؟ راه هنا ديسير هاد لا اي ولات لنا هنايا اي vale pues normal vamos a tener ando yendo de la misma manera que hemos visto برك يحدث تغيير في الراديكال تاع الفعل. vale por ejemplo pedir تولينا pidiendo ماشي pidiendo vale هنايا لا اي ولات هنا اي. répéter هادو les mêmes verbes irréguliers اللي عندنا في présent de l'indicatif. par exemple هنا répéter في présent de l'indicatif ما نقولش répéto نقولوا répito i le تولي i ماشي répéto répito. donc هنا la même chose donc repitiendo ماشي repitiendo. y nos queda otros más. Alors, عندنا en la O vuelve O, por ejemplo, el verbo dormir يولينا durmiendo. la O هنايا ولات لنا O. عندنا morir تولي muriendo. ¿Vale? Y no me queda espacio. عندنا la otra que es poder تولينا pudiendo. ¿Vale? Pudiendo. Las formas de la Y. عندنا por ejemplo leer. Leyendo. هنايا تاع yendo باسكو هذا هنايا رديناها Y. Leyendo. ¿Vale? Y también todos los verbos que terminan con huir. Por ejemplo, construir. Donc عندنا هذا le verbe يكمل بالhuir. كامل les verbes اللي يكملوا بالhuir يولوا عندنا Y en el gerundio. Lo mismo para el presente de indicativo. نقولوا construye. Elle construye donc con Y. Alors هنا عندنا construyendo. La Y. Muy bien, y os voy a dejar este ejercicio. Pues aquí tenéis unas actividades que está haciendo una madre y me vais a decir lo que está haciendo la madre usando la forma estar más gerundio. Par exemple, Lula, حليتها لكم هنايا. La madre está preparando el desayuno. راها توجد في فطور الصباح. Alors la segunda, ¿qué está haciendo? La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, séptima y la octava. Pues vais a hacerme ejemplos usando el gerundio. ¿Vale? Y vamos a corregirlo, inshallah, كي نكونوا ensemble إن شاء الله في القسم. Pues eso es todo para esta lección. وإن شاء الله نشوفوا الدرس المقبل يكون على expresar los gustos. Sí, expresar los gustos. شكرا.